transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Amigos, estamos de regreso en Democracia, un espacio con transparencia donde se dice la verdad y solo la verdad. En este caso con nuestro invitado especial, el ingeniero Ramón Alburquerque, con temas de actualidad. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias, Mónica y Omar, aquí en Democracia. Hoy deseo tocar el tema de la Constitución de la República. Muchas personas no saben que al presidente de la República no solo se le debe juramentar, tal como señala el artículo 127 de la Constitución de la República, el 16 de agosto, donde la propia Constitución señala qué juramento debe prestar el presidente electo. Y este juramento empieza diciendo: juro ante Dios, ante la patria, por mi honor, ante Dios, ante el pueblo, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir los deberes de mi cargo, la Constitución, las leyes, etcétera, etcétera. Por eso, mucha gente dice que el presidente de la República está obligado a ser el que designe el Procurador General de la República, porque ¿qué medio tendría él entonces para hacer cumplir la Constitución y las leyes si no tiene el elemento coercitivo que le permita llevar a los tribunales a quien no cumpla, a quien viole? Evidentemente que lo que el presidente ha prometido no es desapoderarse de esa función, sino hacerla un poco más amplia, más transparente, a fin de que no se vea de que el que llegó a la presidencia anda persiguiendo a los demás, aunque otros también opinan que no tiene nada de malo perseguir a los otros si fue el caso que cometieron actos delictivos, crímenes y abusos de poder. Porque a la gente a veces se le olvida que es Dios el primero que castiga. Y entonces, ¿qué le queda a los hombres? No pueden superar en bondad o en olvido o en perdón al Creador de todo. Si Dios castiga, es una enseñanza de que el hombre también debe hacerlo. ¿A quién? Al injusto, a un acusado preferido, a quien se le ocurra el que tenga poder. No, conforme al imperio de la ley, conforme a la Constitución y conforme a las leyes, al Código Penal, a los códigos de procedimiento para respetar el debido proceso de ley. Pero también muchos no dominan que una vez la Junta Central Electoral, como ya hizo, emite las actas de elección al presidente y a la vicepresidenta, en este caso, y los tiene que enviarlo entonces al tiempo que se los entrega a ellos y los hace público para generar conocimiento de la nación, también se los remite al presidente del Senado de la República. ¿Por qué? Porque el presidente del Senado es el presidente de la Asamblea Nacional. Y es que la Constitución de la República, en su artículo 120, dice cuáles son las funciones de la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional tiene, entre otras funciones, la de proclamar y juramentar al presidente y la presidenta, a la presidenta o el presidente, al vicepresidente o la vicepresidenta. Esa es parte de sus funciones. Y en este caso, correspondiendo a la Constitución, ya la presidencia del Senado ha dicho que en acuerdo con la presidencia de la Cámara de Diputados, este viernes 24 de julio del 2020 se va a reunir la Asamblea Nacional. Creo que oí decir que la reunión conjunta de ambas cámaras. No, no es así.
pienso que fue que escuché mal, porque lo que tiene que reunirse este viernes es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, que es la unión de ambas cámaras, pero previamente, cuando se reúne la Asamblea Nacional, tienen que haber 21 cañonazos. Es un acto solemne de una extraordinaria importancia y trascendencia a la simbología patria de la República Dominicana. De manera que este viernes se habrá de reunir la Asamblea Nacional. ¿Y para qué se reúne? Bueno, para revisar las actas que envió la Junta Central Electoral de elección del ciudadano Luis Rodolfo Abinader Corona como presidente de la República, y el acta que elige o eligió, que declara electa a Raquel Peña. Entonces, habrá de proclamarlo, y para proclamarlo habrán salvas, habrá todo un ceremonial, que eso no es el 16 de agosto, eso es una fecha que no está instituida en la Constitución, sino que señala que la Asamblea Nacional, una de sus funciones es proclamar al presidente y al vicepresidente. Ese es un acto que se va a celebrar el viernes. Otro aspecto, porque lo creo de interés, de alguna curiosidad, es qué deben hacer los senadores y diputados el 16 de agosto. Bueno, la Constitución dice que a las 9 de la mañana o antes deben estar en el Palacio del Congreso Nacional. No pueden faltar. Entonces viene la pregunta, ¿alguien tiene que invitarlo? El presidente y el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados tienen que invitarlo. Claro que lo van a invitar, pero no tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque esas son las convocatorias que se llaman de pleno derecho. Usted, ciudadano, incluso fue candidato y ganó esa candidatura, pues se supone que usted conoce fielmente la Constitución de la República. Y uno de esos mandatos de la Constitución es estar presente sin falta, sin retraso, en el salón del Congreso Nacional, en los salones en su respectiva Cámara, los diputados en la Cámara de Diputados y los senadores en el Senado. ¿Para qué? Para constituir los bufetes. Pero es algo interesante. ¿Cómo dice la Constitución? Bueno, que cuando se reúnan este 16 de agosto a las 9 de la mañana, tendrán que averiguar cuál es el de mayor edad. Y ese de mayor edad será el que va a presidir en un bufete provisional que tendrá un bufete pro tempore, es decir, provisional totalmente. Pero también los dos diputados más jóvenes pasarán a ser los secretarios y entonces cogerán un vicepresidente que pudiera ser el segundo de mayor edad. Pero siempre y cuando deben aceptar esos cargos, si no van a aspirar a posiciones en el bufete ya definitivo, que más luego se va a elegir por un año. Entonces, ese bufete provisional, lo mismo para el Senado. Entonces, el presidente presentará su propia acta de elección y se la da a ver a los secretarios. Y los secretarios le presentan las actas, sus actas de elección al presidente y ellos los ven. Entonces, uno de los secretarios juramenta al presidente pro tempore y luego este presidente pro tempore juramentado va a juramentar a todos los diputados y diputadas. Usted ve cómo es la cuestión. Una vez ya ese bufete debidamente constituido y debidamente verificado el quórum y todo esto, entonces se declara en sesión abierta
para elegir el bufete definitivo por un año. Entonces el presidente pro tempore llama a los diputados y diputadas cuál tiene una plancha a presentar para aspirar a constituir los bufetes. Entonces allí van y se registran las planchas. Luego se someten a votación. Si hay empate, entonces se decide por la suerte, por una moneda o una fundita, aunque usted no lo crea, esto también es válido en el Congreso. Se entran los dos números, si eran dos planchas, o tres números, si eran tres planchas, y entonces se saca el que saque, el número que se saque, esa es la plancha que ganó si hay empate. Así son los procedimientos en el Congreso de la República y muy parecidos a los procedimientos en cualquier parte del mundo. Una vez constituido el bufete directivo, se declara abierta la sesión, se declara abierta la legislatura, que en cada año habrán dos legislaturas. Una empieza el 27 de febrero, pero en este caso empieza el 16 de agosto y dura 150 días. La otra empieza el 27 de febrero y también dura 150 días, pudiendo el presidente convocar para los asuntos que le fueren de interés a la nación, pero desde luego el Congreso sigue manteniendo su facultad a que en esa convocatoria extraordinaria que pudiera ser el jefe del Estado también pueda conocer los asuntos que le interesen también al Congreso. Digo esto porque por un tiempo se creyó que en las convocatorias extraordinarias del Poder Ejecutivo, durante los 12 años de Balaguer, solo podían conocerse los asuntos que presentara el presidente. Y nosotros nos encargamos, cuando llegamos a la presidencia del Senado en 1998, a que eso fuera interpretado correctamente. Una vez abiertas la legislatura y todo esto, entonces los presidentes, el de la Cámara de Diputados y el del Senado, a su vez, invitan a sus miembros a trasladarse pueden también nombrar comisiones de recibimiento para ir preparándose para recibir al presidente y a la vicepresidenta cuando lleguen al Palacio Nacional. Entonces ahí rápidamente se forman las comisiones de estilo para recibir al jefe de Estado y a la vicepresidenta, y esas comisiones entonces tendrán el encargo de irse a la puerta de recibimiento del Congreso Nacional para allí aguardar la presencia del jefe del Estado. Mientras tanto, los demás senadores y diputados acompañarán a sus presidentes para ir al Salón de la Asamblea Nacional. Allí habrá un inconveniente. Ese salón, si no recuerdo mal, acoge como 700 y tantas personas sentadas en cada una de las lunetas o asientos de la misma, pero debido al distanciamiento social, ahora tal vez solo pueda acoger algunas 300 personas. Entonces, los invitados probablemente sean sacrificados, a menos que el Congreso, que también lo puede hacer, si el Congreso se reúne primero y pudiera contemplarse eso para el viernes, para evitar que no haya invitado tanta gente que trabajó, pudiera decidirse que se traslade la sede de la Asamblea Nacional, por ejemplo, al Palacio de los Deportes o a un lugar más amplio, al Teatro Nacional. Y así, como caben 700 y el Teatro Nacional posiblemente en su sala principal acoja 1500, entonces pudieran también estar presentes los 700 para tener allí al cuerpo consular y a las distintas personalidades
que siempre se acostumbra en condiciones normales a ser invitada para este evento tan trascendente en la vida de los pueblos. Eso es parte del protocolo y del ritual que tienen todas las naciones del mundo. Ahora, algo muy interesante es que en República Dominicana se ha electo, es el primer país que ejerce un presidente en medio de la pandemia. Fue cierto que a principios de abril en Corea hubo unas elecciones masivas, una participación masiva del pueblo coreano, mostrando un gran civismo y un gran apego a sus instituciones. Pero aquellas fueron elecciones municipales y en otros lugares ha habido también eventos electorales, pero en ninguno ha habido la elección de un jefe de Estado. Y el primero es el nuestro, pero además caracterizado porque la misma pandemia, él fue afectado por esa misma pandemia, entonces habría que agregar que es el primer país que tiene un jefe de Estado electo en la pandemia y que a ese jefe de Estado fue afectado por la pandemia misma. Entonces son de las singularidades que parece que el destino, Dios o el flujo de los acontecimientos de la historia siempre ha caracterizado a República Dominicana, porque lo cierto es que en estos 2/3 de isla, lo primero es que en la isla tan pequeña, con apenas 76.000 kilómetros cuadrados, hay dos naciones, de cultura bastante disímiles, de idiomas también distintos y tantas primacías que hemos tenido. La puerta por donde entró la conquista de América, este encuentro entre los dos mundos y tantas cosas más. Y ahora tenemos la primera alcaldesa en la Primada de América. También son caracterizaciones que hace que uno tenga y sienta más amor y más orgullo por esta tierra de Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, Camaño, Juan Bosch, Peña Gómez, tantos presidentes queridos, no tantos, me excuso, algunos, porque la mayor parte han sido déspotas o han sido asaltantes del poder. Pero hoy tenemos la gran distinción, el inmenso placer de tener como presidente a Luis Rodolfo Abinader, una persona intachable, transparente, moderna, joven y excelentemente bien preparado, que ha demostrado que viene en serio con esto de cero impunidad, cero corrupción, a juzgar cuando designó a Carlitos Pimentel, hijo de Carlos Pimentel, con quien yo tuve el placer de viajar a Chile junto. Héctor Valdés Albizu, el gobernador del Banco Central, Carlos Pimentel y nosotros tres fuimos seleccionados por el movimiento social cristiano de aquel entonces en la UAS, el BRUC, el Bloque Revolucionario Universitario Cristiano, para estudiar en Chile. Nosotros luego dejamos de estudiar en Chile y estudiamos en Estados Unidos, pero ellos lo hicieron. De manera que felicidades, Luis Rodolfo Abinader, al ser juramentado este viernes, proclamado este viernes y luego al ser juramentado el 16 de agosto del 2020. Que sea para bien de la República Dominicana. Muchas gracias. Ahora vamos a unos cortes y regresamos con Democracia. TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad.